Buen día, Agustín. No lo escucho muy bien. Buen día a toda la audiencia. Bueno, Eh, ahí levantamos el retorno para que nos escuche mejor, Marcelo. ¿Cuál Perfecto. es el cuadro de situación a esta hora respecto de esta causa, Marcelo? Bueno, hemos avanzado sustancialmente con el doctor Gustavo Herrera, con el fiscal, uno de los dos fiscales jefes ¿Avanzar qué de significaría? integrar información de calidad como para resolver el caso, ¿no? Esto se hace a través de informes periciales que ya se están produciendo y entrevistas y la observación in situ de las instalaciones donde fallece Víctor Vázquez, que dicho sea de paso, está patrocinado por una colega, la viuda, de Cinco Saltos, de apellido Valdés, Carla Valdés, y yo patrocino, o sea, en el doble carácter de abogado del sindicato de gas y petróleo de Río Negro, Neuquén y La Pampa, patrocino al afiliado Hugo Rodríguez, que es el sobreviviente del hecho. Si investiga la justicia penal en esto, ¿se sospecha la comisión de alguna instancia delictiva? ¿Cuál sería esa tipificación, Marcelo? Claro, habitualmente estos hechos quedan impunes, o sea, estas cuestiones siempre se habla de un accidente laboral, se habla de una indemnización por vía de ART, no es habitual que sea materia de investigación penal. ¿Y por qué sí en Eh, este caso lo es, entonces? y porque hay un cúmulo de omisiones o de conductas que impresionaban como negligentes o imprudentes, protagonizadas tanto por YPF como por Rakiduan, que es la empresa contratista de YPF. Pero más aún, a tenor de las entrevistas logradas al día de la fecha, yo barajo la hipótesis, y así se lo puse a consideración del propio fiscal, que estamos frente a un homicidio por codicia. Suena A ver, ¿cómo sería eso? como... Sí, el homicidio por codicia básicamente es una figura que pocas veces se utiliza en el campo del derecho penal y tiene que ver con homicidios causados por el ánimo fundamentalmente de lucro. ¿Me explico? Sea de la manera que fuere. Nosotros vamos camino a demostrar que YPF perfora, a como diera lugar, no vigila a sus contratistas y la variable de ajuste son los trabajadores. O sea, hay una serie de omisiones provenientes del campo de la seguridad e higiene, pero omisiones graves, omisiones garrafales, y nosotros tenemos demostrado que el supervisor de pozo de YPF pedía que se incrementara la producción cuando estos dos operarios trabajaban en un separador de arena, agua y gases a alta presión, una alta presión de 300 kilos, con una cuadrilla absolutamente incompleta, con bombas o válvulas que vendrían a ser las canillas que utilizamos, canillas de otra magnitud, sin duda, Claro. que no estaban siquiera revisadas, que no había garantía de dónde habían provenido, y que ese incremento que se les pedía, inclusive está dentro de un grupo de WhatsApp, de pasar de una serie de milímetros de cantidad de presión de arena y fluidos a una mayor, que eso tiene directamente que ver con la producción, incrementa, o sea, cuanto más grande es el orificio de paso, más purgas y más se pueden separar rápidamente petróleo, agua, gas y el sulfídrico, que es mortal, por otro lado, se incrementa sustancialmente la producción. Estamos hablando de un pozo joven, un pozo recién perforado hacía 4 días, y eso era lo que estaba demandando a como diera lugar YPF. Los mismos operarios, al supervisor de YPF, que en forma remota se comunicaba, le decían: vamos a tener que volver a los orificios anteriores, o sea, a menor producción, porque esto está que explota, que revienta. Y hacía 48 horas le venían diciendo, y ellos reducían en su turno, venía otro turno de trabajadores y YPF le pedía incrementen a 7 milímetros, en vez de a 6, a 7.
y las bombas o las válvulas trabajaban al corte. ¿Qué es trabajar al corte? Es como cuando usted al límite, abre una canilla y el vástago de la canilla, cuando usted intenta cerrarla, es tan grande la presión del agua que lo destruye y usted no puede cerrar la canilla. Esto tiene una solución, que es cortando la producción del pozo. Dígale a una operadora que corte la producción de un pozo. Es como un delito de lesa humanidad, donde lo único que gobierna, o sea, es el interés desmedido en la producción. Usted va a colegir conmigo, y en esto vamos a estar de acuerdo, que Argentina necesita incrementar la producción de gas. Pero no menos cierto que que esta producción se incremente a costa de no tener manómetros, de no tener herramientas apropiadas, de no tener iluminación. Los dos empleados, los dos operarios, estaban con la linterna del celular buscando válvulas en desuso por alrededor, porque estaba por volarles todo. Y así fue que ocurrió. Entonces, cuando estas cosas acontecen, podemos hablar de que hay un dolo eventual. La empresa está avisada, la contratista está avisada, se le está exigiendo, pónganos válvulas en condiciones. En el mismo grupo se le estaba exigiendo a la propia contratista Raquidón, porque los habían felicitado por haber terminado un pozo anterior sin haber parado un minuto la producción. Entonces, es una práctica habitual que no registra un paso por los tribunales penales, es cierto. Lo habitual es que las operadoras y las contratistas, sí, frente a cada reclamo gremial o bloqueo, hagan desfilar a los trabajadores y al grupo sindical que los representa por los tribunales, bautizándolos de delincuentes, literalmente. Claro. Marcelo, y teniendo en cuenta que digamos, para esta representación letrada, estamos frente a un homicidio o un crimen por codicia. Esto, en caso de ser ratificado por la justicia esta tipificación, ¿qué tipo de sanción es la que le corresponde? Digo, porque el crimen o homicidio, la codicia es un agravante de esto. Es 80, inciso cuarto del Código Penal, tiene la prisión perpetua. Sí. Ajá. Tiene la prisión perpetua. Obviamente que hace ruido semejante, pero no menos ruido hace la muerte reiterada de trabajadores a como diera lugar. Creo que es una buena oportunidad para poner en discusión esta cuestión, este reclamo que, por ejemplo, en Río Negro tanto... ¿Y ahí hacia dónde se apunta? Digamos, hacia YPF, hacia la contratista Raquidón, ¿hacia dónde están los dardos? ¿Hacia dónde está la mirada puesta? En el puesta? plano penal, digamos que no es habitual que haya la responsabilidad de las empresas. Tiene que haber responsabilidad de las empresas, pero con nombre y apellido de cada uno de las personas que tuvo el dominio funcional del hecho. Entonces, justamente estamos delineando con nombre y apellido quiénes fueron los encargados, quiénes fueron los supervisores de pedir este tipo de producción, qué líneas... Eso quiere decir que van a solicitar información, por ejemplo, de cuáles han sido las comunicaciones entre la petrolera estatal y la contratista para determinar esas en principio las tenemos. En principio ya las tenemos en el mismo grupo de WhatsApp con nombre y apellido, pero fíjese que la sociedad no se le movió un músculo cuando fueron condenados personas como ministro, ministro de Planificación, como debido por el tema de los ferrocarriles, ¿no? Sí. Acá estamos hablando, debido no conducía ni la locomotora, ni dijo... Sí, ni era gerente de la empresa, sí, correcto. Exactamente. Con lo cual nosotros vamos a delimitar en un campo razonable las responsabilidades. O sea, este ejemplo de debido me parece irrazonable, por lo menos para el ámbito penal, decir, bueno,
una persona que no tenía injerencia directa en la cuestión. A ver, usted no van a apuntar tan alto, me quiere decir usted, van a apuntar a los jefes regionales o a la gerencia regional de YPF. Quizás no vinculemos al presidente de YPF, pero sí vamos a vincular a toda la línea local, y también nos vamos a poner a pensar si esto no responde a una política de la empresa, porque también le puedo ejemplificar en esta cuestión de los separadores y el modo de trabajar, que por ejemplo, charlando con los mismos trabajadores, vemos que Tecpetrol o Shell tienen otras rutinas de trabajo y otras formas de trabajo. Me explico, mire qué paradoja, la petrolera estatal, a la cual muchos de nosotros queremos reivindicar como actividad principal del Estado, paradojalmente es la que cuida menos a sus trabajadores. Claro. Esta tipificación de homicidio por codicia, ¿cómo se encuadra dentro de otra tipificación, que es cuando es culposo o doloso? Digo, cuando hay intención o cuando bien. no. Sí. Vamos a hablarlo bien en criollo, y le repito que, o sea, le digo que esto, escuchado por otros colegas por ahí de la profesión o gente del llano, les impresiona como ridículo. Bueno, yo no estoy detrás de un título, sino detrás de la responsabilidad por una muerte. Y si lo hago es con toda la seriedad del caso. Esto impresiona a ojos del profano como un homicidio culposo, es decir, son los homicidios que por no seguir las pautas de la industria, del arte, de la profesión, y además desarrollar una serie de conductas imprudentes, es decir, en hacer en exceso o negligentes, dejar de hacer en defecto, y se lo traduzco en criollo. Faltaba iluminación, faltaba la cuadrilla completa que debía ser compuesta de 5 trabajadores, faltaban las bombas de reemplazo, faltaba la prueba. Lo que hicieron estos muchachos, hicieron una prueba con la producción, o sea, con los 300 kilos de presión, cuando las pruebas de estas válvulas se tienen que hacer primero en banco y después hay que hacer como una especie de simulacro, una prueba hidráulica sin la presión detrás. Es decir, esto retrasa o retarda la producción. La puede retardar 24, 48 horas, no más. Y lo que está en juego es la vida humana. Entonces, en principio, yo creo que cualquier abogado, la mayoría de los fiscales, quizás los jueces, verían esto como un homicidio imprudente. Nosotros estamos hablando de que existe dolo eventual y estamos hablando de un homicidio por codicia. No pretendemos tener la razón, sino simplemente que abrir el campo investigativo como para llegar a esa conclusión. Integrar este debate. Gracias por la gentileza de estos minutos, Marcelo, muy amable. Gracias a usted, Amado, y a toda su audiencia. Muy amable, que pase una buena jornada.